Buenas tardes, mi nombre es Daniela Suaza Bedoya, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria de la Arandina en el octavo semestre. Para esta ocasión tendremos la posibilidad de hablar un poco sobre un estudio de caso acerca de la dislexia. La dislexia es conocida por la Organización Mundial de la Salud como un desorden específico en la lectura o para quienes la padecen como disortografía, ya que afecta específicamente el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para la dislexia aún no han establecido una causa común, ya que esta puede verse diferenciada en algunos casos, ya sea por la estructura cerebral, porque haya una causa genética o hereditaria. La dislexia afecta en su mayoría más a los niños que a las niñas. Es comprobado científicamente que un 70% de la población de niños y niñas que sufren dislexia, los niños son los que se ven más afectados con esto. En el caso de Ishan, un niño de 9 años que evidentemente presentaba dificultades de percepción visual, lo que afectaba su capacidad para entender la adecuada lectura y escritura de algunas palabras, y aparte de esto, la disortografía, fueron síntomas que no fueron identificados a tiempo por su familia y mucho menos por sus maestros. Lo que catalogaba a Ishan como un niño problema, al que no le gustaba estudiar, al que vivía distraído todo el tiempo, al que no se interesaba por sus deberes escolares. Eh, Esto para el niño era una situación compleja porque todo el tiempo se veía señalado y todo el tiempo se sentía excluido. Ahora, no fue solo hasta el momento en que llegó Ran, el maestro suplente del colegio interno, al que fue obligado a ir por sus dificultades escolares, porque no era el número uno en el colegio, según su padre y la rectora de la institución anterior, que se dio cuenta de que Ishan, más allá de ser un niño distraído o al que no le gustara estudiar, tenía una dificultad en su aprendizaje o una diversidad funcional que le impedía aprender al ritmo que aprendían los demás compañeros. También se dio cuenta que Ishan se había vuelto un niño retraído, al que no le gustaba participar de ninguna de las actividades como a los otros niños, porque independientemente de que estuvieran en una clase de matemáticas, español o arte, a él ya no le interesaba absolutamente nada. Y más sorprendidos porque a Ishan lo que realmente le llamaba la atención era pintar, esa era su pasión. Ahí él podía desbordar toda su imaginación y toda la inteligencia que él tenía, y a través de los dibujos él podía contar muchísimas historias. Entonces fue hasta ahí, hasta ese momento, en que pudieron entender que Ishan, más allá de ser un niño problema, era un niño que tenía una diversidad funcional y que necesitaba ayuda. Y fue ese maestro el que se encargó de hacer entender a su familia y a su entorno escolar que él necesitaba un tratamiento especial, que él necesitaba un acompañamiento diferente, y que él, a medida que fuera intervenido adecuadamente, podía ir aprendiendo al ritmo y con la capacidad que lo hacían los otros niños y niñas. Dentro de la historia se pueden resaltar varios personajes que cumplieron un rol importante en la vida de Ishan. En primera instancia puedo hablar de su madre, quien era una madre sobreprotectora, pero a su vez interesada por el progreso de su hijo y su situación, porque entre la ignorancia ella no entendía qué pasaba con Ishan, y como era una madre sometida a lo que su esposo dijera, poco podía opinar. También está su hermano. Su hermano fue el bastón de Ishan mientras estuvo en su casa, porque de cierto modo él, sin entender qué le pasaba a Ishan, trataba de apoyarlo y ayudarlo y evitar al máximo que fuera castigado y ultrajado por su familia, y sobre todo por su padre, quien era un dictador, quien era una persona egoísta, que no se interesaba sino por los logros académicos que sus hijos podían obtener, que más allá de una nota nunca entendió que Ichan, con su diversidad funcional, podía ofrecer otro tipo de reconocimientos a los que su padre no estuvo interesado sino hasta el momento que entendió la dificultad o la diversidad funcional por la que atravesaba
Ishan y por eso no era como su hermano que ocupaba el primer puesto. También estuvo su compañero de clase, que fue un apoyo muy importante cuando Ishan fue internado. Eh, Fue quien estuvo siempre cerca de él, pendiente de él, y aunque poco podía ayudar, nunca lo dejaba solo, ya que Ishan era todo el tiempo excluido por sus compañeros, por sus maestros y castigado severamente. Y por último está Ran, el maestro suplente, quien llegó a cambiar el mundo de Ishan porque se tomó la tarea de analizar por qué Ishan se comportaba de forma diferente a los demás niños y descubrió que al igual que él, Ishan sufría de dislexia y que eso era lo que le impedía aprender igual que los demás alumnos. Y se propuso a cambiarlo, se propuso a ayudarle y fue el protagonista de la historia. La metodología pedagógica utilizada por el maestro Ran para ayudar a Ishan se basa específicamente en un plan educativo extra clase, donde en consenso con la institución se hizo un acuerdo que de acuerdo a la diversidad funcional que Ishan presentaba, cambiara en el método evaluativo para ir mejorando su progreso académico. Además de esto, el maestro Ran empezó a implementar un montón de estrategias y de material pedagógico que no fuera el convencional para fortalecer la lectura y escritura en Ishan. Todo esto fue basado en medidas correctivas desarrolladas por especialistas en dislexia. También me atrevo a decir que el maestro Ram cambió el método conductivista en la institución educativa a la que Ishan asistía al constructivista, donde se le dio más interés al aprendizaje significativo de los alumnos y así Ishan pudo progresar enormemente y fue evidenciado en el momento en que Ishan se sintió aceptado porque entendió su diversidad funcional y volvió a hacer lo que más quería y lo que más deseaba, que es pintar. El trastorno de aprendizaje que elegí para esta ocasión se llama disgrafía, que es catalogada como la dificultad que algunos niños tienen para escribir correctamente las palabras, donde no reconocen acentuación ni puntuación, donde no reconocen el espacio en el renglón. Considero que como docente la estrategia que puedo utilizar es cambiar en mis planes de área la metodología utilizada, donde puedo intervenir al niño utilizando dinámicas que permitan fortalecer el adecuado uso de las herramientas con sus manos. Además de esto, también puedo involucrar su núcleo familiar y a sus pares para que se promuevan desde la casa y desde el juego actividades lúdicas, pedagógicas que le permitan al niño trabajar el agarre de objetos como pelotas, una cuerda de saltar, un carro, y esto a su vez fortalecerá su proceso de aprendizaje de la escritura. También se pueden trabajar en momentos extra clase donde al niño se le pueda garantizar que va a aprender a ubicar el espacio, a utilizar el renglón, se pueden utilizar la caligrafía, se puede utilizar los cuadernos de regletas que le permitan al niño dimensionar desde lo macro a lo mínimo y así pueda hacer una adecuada utilización de la escritura. Bueno, para terminar, considero que este estudio de caso nos hace poner un poquito más los pies sobre la tierra y entender que la función o el rol del maestro no es solo llegar a una aula de clase y dictar una materia que esté regida a un plan de área y simplemente calificar un logro porque está escrito. No, nosotros como docente debemos analizar, verificar e indagar qué dificultades o qué situaciones no permiten que los niños aprendan adecuadamente. Muchas veces solo nos limitamos a señalar a los niños, nos limitamos a identificarlos como problema, cuando en realidad su situación va más allá de unas simples ganas de no dejar dictar una clase o simplemente porque es que no quiere hacer las tareas.
Nuestro rol como docente debe cambiar, debemos evolucionar. Ya no estamos en la era donde era simplemente ir, dictar una clase, salir del salón y calificar. No, ahorita nos debemos interesar más por ese desarrollo personal, por ese desarrollo social de los niños, de evaluar las dinámicas que le permiten evolucionar como persona, como estudiante, y así podremos lograr que los niños de nuestro país puedan aprender significativamente. Además, cuando se identifican situaciones que aquejan a los niños, podemos evitar que sean maltratados, que sean excluidos. Muchas gracias.